Hablaremos esta noche de seres sobrenaturales de la cultura popular argentina o sudamericana. Cuidado porque da miedo esto. ¿Da Mete miedo? mucho miedo, da mucho miedo. Y especialmente siendo como es hoy, viernes a la noche. Así que tenemos una serie de personajes, más bien monstruosos, dícese que legendarios, pero tal vez sean reales. Empezamos la colección con el lobizón. De los más célebres. Sí. El lobizón es siempre el séptimo hijo varón continuado de un matrimonio. El séptimo hijo varón es lobizón, y si son 7 mujeres, bruja. La séptima será bruja. Se dice que la única manera, aquí en Argentina, se dice que la única manera de evitar que un séptimo hijo consecutivo sea lobizón es hacer que el presidente de la nación sea su padrino. Ya casi nadie cree en eso, pero Ya casi nadie tiene 7 hijos varones consecutivos. eso es lo que pasa también. Yo conocí varios séptimos hijos varones, muchos de los cuales se llamaban Juan Domingo. Ahora no sucede eso por razones que son obvias. La representación más frecuente del lobizón es bajo la forma de un perro negro, de orejas desmesuradas. Bueno, su color suele ser bayo o negro, es como un lobo, vamos. Sí. La transformación no ocurre en cualquier momento, no. Exactamente a las 12 de la noche del viernes. Y a veces también la del martes, cuando por alguna razón el séptimo hijo varón se equivoca. Un rato antes de la medianoche, el hombre siente necesidad de ganar el monte y ahí, a la hora señalada, se arranca la ropa, da en el suelo 3 vueltas de carnero, mientras reza un credo al revés. Sale entonces de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su condición humana. Los lugares preferidos del lobizón son los chiqueros, los gallineros y corrales, donde busca excremento, su más preciada comida. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. De tanto en tanto, trata de comerse algún humano, pero en general no lo consigue. Si alguien lo hiere con su facón, el lobizón recobra su forma humana. Pero es peligroso tratar de hacerlo, ya que para acuchillarlo hay que acercarse mucho. Se aconseja entonces matarlo con una bala bendita. Usted va a la iglesia, le dice al cura que le bendiga unas cuantas balas y sale con un bufoso. Cuando ve al lobizón lo liquida. El hombre que se convierte en lobizón suele ser alto, flaco y escuálido. Se lo reconoce por el tono amarillento de su rostro y su mal olor. Me parece que lo conozco. Sí. Es descuidado en el vestir y de carácter huraño e intratable. Todos los sábados cae en cama, enfermo del estómago. Bueno, con todas las porquerías que comió a la noche. Sí. Anda por los gallineros. Claro, ¿qué quiere? Ese es el lobizón. No debe confundirse con el hombrizón, que es lo contrario del lobizón. Sí. Es decir, es el séptimo hijo de Macho de un macho lobo. de unos lobos, que el viernes a la noche se convierte en hombre. Sí. Pero debe ser parecido. No, es más bien diferente. Por ejemplo, en vez de ganar el monte, gana el centro. Claro. Y busca también, anda las comidas chatarra, todo eso. Claro, anda por las... Y más o menos sí. lo mismo, tiene razón. Segundo monstruo, la luz mala. Se cree que es un alma en pena, que tiene alguna culpa, que quiere dar aviso
del sitio, no, esto, o que quiere dar aviso del sitio en que dejó enterrado un tesoro al morir. Una de dos, o tiene Bueno. una culpa o tiene un tesoro enterrado. O las dos cosas, pues. O las dos cosas son la misma. Sí, le da culpa Le da culpa haber enterrado un Sí. tesoro. Si bien inspira respeto y temor, también es cierto que suele despertar ilusiones de riqueza. Porque usted ve la luz mala y dice, ahora voy a ver a dónde enterró el tesoro y lo agarro. Es bueno, entonces. No. Quien descubra un tesoro gracias a ella deberá encargarle varias misas para que deje de penar. O de lo contrario, tendrá que temer por el resto de su vida una posible venganza. Algo Así había. que si usted encuentra un tesoro enterrado, lo menos que puede hacer es encargarle unas cuantas misas a la luz mala. ¿Qué pasa si uno no cree en la luz mala? Empieza a creer. Claro, no cree en la luz mala, pero se agarra el tesoro. No Me vale. parece que dicen que si no crees... No lo ve el tesoro. No lo ves. No lo ve. Ahí está, no lo ves. Es como el médico. Si no crees en el médico, no te curás. No es lo mismo, porque... ¿Qué me hace con la Algo cabeza así, cuando uno dice una verdad, hace así. No hace con la cabeza así de un lado al otro, señor. Hablaremos del capiango, también llamado el tigre capiango. Es una leyenda, al parecer de origen guaranítico. Ambrosetti cuenta que ha escuchado a Leopoldo Lugones contar una versión que es la más difundida en Córdoba. Se trataba de dos hermanos que vivían en el monte y uno de ellos, sin que lo supiera el otro, se transformaba en tigre echándose en la boca unos granos de sal y revolcándose en la piel de un tigre que tenían ahí, ¿no? Y bueno, ahí quedaba tigre. Cuando disparaban contra él, erizaba los pelos y las balas le resbalaban. O sea, mucho más peligroso que un tigre, ¿no? Bueno, estas metamorfosis, según se desprende del relato de Lugones, podían ocurrir a cualquier hora, pero otras versiones indican que se daban únicamente de noche. También se caracteriza al capiango como un animal imaginario. ¿Cómo vas a caracterizar a algo como un animal imaginario? Y las balas y todo. No, por eso. Lo caracterizás de determinada manera. Después veremos si eso no es imaginario. Pero bien, el caso es que también parece que en esta nueva versión es un animal de terrible aspecto que no siempre es un tigre. Tiene un estado de ferocidad permanente, no muestra amor por nada, y el hombre que cada tanto se hace capiango también, cuando es hombre, tiene una especie de carácter de tigre. Su psique es parecida a la del tigre. Los psicólogos, cuando el capiango va al psicólogo, el psicólogo enseguida lo descubre. Le dice, usted se convierte en capiango, ¿no es cierto? Le dice. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Por qué me lo dice? Dice el paciente en cuatro patas, tratando de saltar sobre el psicoanalista. Bueno, la principal... También se decía, ¿no decían que los soldados de Quiroga solían convertirse en tigres también antes de las batallas? O que tenía un ejército de capiangos. ¿No lo decían o sí lo decían? ¿O es algo que se me acaba de ocurrir a mí? Bueno, no lo sé. Hablemos del pombero. El pombero tiene los pies al revés. Le apuntan para atrás. Claro, ¿para qué? Para dificultar su búsqueda. Vos lo seguís y Para en el otro realidad está yendo hacia su origen, ¿no? Claro. Hacia su nuevo destino. Puede tomar la forma de cualquier animal. A la distancia parece un carpincho parado sobre las patas traseras. Los ojos no son como los nuestros, como los suyos y los míos, ¿no? Sino chatos, como los del sapo, y con cejas de pelo largo. Me da miedo.
Mira fijo igual que las lechuzas, tiene la boca grande y alargada, con dientes blancos, es el dueño de los pájaros y del sol y señor de la noche. Sale a pasear en los meses de octubre y noviembre, cuando empieza el calor. Cuentan que una vez el pombero se enojó con un hachero de la provincia de Formosa, Marco Gabasa, lo sacó del rancho con cama y todo durante la noche y lo dejó en el medio del monte. Y esto mismo se repitió durante varias noches hasta que una vuelta lo golpeó y lo hirió gravemente. Marco Gabasa murió a los 86 años en el año 1972. Así que es cierto. No, ¿qué es lo cierto? ¿Por qué usted...? Las cosas que ocurren en épocas cercanas son verdaderas y cuando ocurren hace muchos años son falsas. Así funciona el rigor histórico. Bueno, no. Cuando algo ocurrió en 1972, como por ejemplo que se le apareció el pombero a Marco Gabasa, es cierto. No, pero bueno... Cuando algo ocurrió en el año 1614, como por ejemplo el monje volador, Luciano se llamaba, no me acuerdo, el monje volador vuela y todos dan testimonio, es mentira. ¿Por qué? Porque cuando hace mucho de un hecho, el hecho es falso. Y cuando ocurrió recién, es verdadero, como lo sabe cualquier periodista. Dice, parece que en Corrientes la historia es distinta del pombero. El pombero allí es un petizo narigón con un gran sombrero aludo, esta conocía yo. Claro, esa es más conocida. Y bueno, y suele perseguir especialmente a las muchachas a la tarde, a la hora de la siesta, Sí. anda atrás de las muchachas. Así que, cuidado. Pero no tiene características muy particulares. Hasta ahí podría ser... Bueno, hay muchas muchachas que le echan la culpa al pombero de cosas que le han pasado con el vecino, por ejemplo. Sí. Esas leyendas son las que tienen más suerte y perduran, ¿no? Que son muy funcionales. Porque hasta ahí es un petizo con sombrero que sigue a la mina de la tarde. Sí, es verdad. Y hay muchos petizos con sombrero que se acuestan con señoritas a la hora de la siesta. Sí. Bien. A ver si usted oyó alguna vez del sací, o sací. Es un ser de los mitos brasileños, ¿no? Y muy popular en el folclore brasilero. Acá no se lo conoce mucho. Es un pibe, un adolescente con una sola pierna, generalmente negro o mulato, tiene las palmas de las manos agujereadas, fuma una pipa y usa una gorra mágica de color rojo para aparecer o desaparecer donde quiera, ¿no? Generalmente, sin embargo, aparece en medio de los remolinos. Y en realidad ese parece ser el origen, la explicación del remolino. Cuando los pueblos primitivos ven un remolino, en lugar de llamar a Adrián Paenza para que se explique de qué se trata, inventan un sací, lo ponen en medio del remolino y dicen, hay remolinos porque hay sací. Estos morochos de una sola pierna. Es considerado también, o sací, un bromista molesto, ¿no? Y, por ejemplo, pierde cosas. Todas las cosas que se pierden, en realidad se pierden por la intervención de Osací. No causa daños de importancia, pero oculta los juguetes de los niños, extravía los animales de granja, se burla de los perros, maldice a las gallinas para que no puedan incubar sus huevos. En la cocina, Osací derrama toda la sal, echa a perder la leche, quema los porotos cocidos, coloca moscas en la sopa. Si unas palomitas de maíz fallan, es por la maldición de Osací. A la menor oportunidad, desafila las agujas de costura, tapa el ojo de las agujas para que no puedan enhebrarse, enreda los hilados. Si vio un clavo en el suelo,
lo da vuelta, lo pone con la punta para arriba. En resumen, todo lo que va mal en la casa puede ser atribuido, sin dudar, al Sací. Además de desaparecer a voluntad, puede también transformarse en Matita Peré, que es un pájaro esquivo, cuyo melancólico canto parece venir de ninguna parte. ¿Cómo es un canto que parece venir de ninguna parte? ¿Cómo lo escucha? Es que no se oye. Cuando una cosa proviene de ninguna parte, no se oye. No se oye. ¿Cómo llevarse bien con un Sací? Bueno, se lo soborna con un poco de callaza o de tabaco para su pipa. O sea, es bastante fácil. Ese es Sací, ¿no? Todo remolino, dice la leyenda, lo causa la danza circular de un Sací. Se lo puede capturar, entonces, arrojando dentro del remolino un rosario bendecido que usted puede aprovechar para hacer bendecir cuando va a la iglesia a hacer bendecir las balas con que va a matar al lobizón. Sí. Aprovecha y hace bendecir también un rosario que arroja dentro de un remolino para cazar al Sací, ¿no? También puede ser atrapado en una botella de vidrio oscuro que se tapará con un corcho que tenga una cruz marcada. Y usted también lo puede poner a su servicio si le quita la gorra, que es la fuente de su poder. Entonces el Sací puede llegar a ser un amigo digno de confianza, ¿no? Así que, extraordinario, ¿no? Me encanta el Sací. La única fuente que yo recuerdo de aventuras del Sací son los libros de Monteiro Lobato, Ah, sí. un extraordinario escritor brasileño que escribía libros para niños, que nadie ha leído. La única persona que yo conozco que ha leído los libros de Monteiro Lobato es la presidenta de la Nación, que alguna vez mencionó a Lobato. Todos los muchos intelectuales y buenos lectores que yo conozco no lo conocen. Aquí, por ejemplo, en el programa hablamos alguna vez de Lobato y allá muy cada tanto algunos decían, sí, yo lo leí, y una vez uno me regaló Las 12 hazañas de Hércules, que es uno de los libros que ha escrito Lobato. Todas las aventuras transcurren en una estancia brasileña que se llama, en una fazenda brasileña, no fazenda, en una granja, que se llama el Venteveo Amarillo, cuya dueña es doña Benita, que es la abuela de dos chicos aparentemente huérfanos, que se llaman Perucho y Naricita. Y hay otros personajes ya más surrealistas, como por ejemplo Emilia, que es una muñeca que habla, que ha cobrado vida y que es una niña muy mala, ¿no? En realidad, muy malintencionada, pero muy simpática. Un choclo parlante, que es el vizconde de la Mazorca, y una esclava, una antigua esclava llamada Anastasia, que cuenta cuentos. Pero cada libro de los que escribió Lobato es una aventura y un viaje épico que consiguen hacer los niños gracias a los polvos de Esmerdis o Perlimpimpín, que como todos sabemos son recursos mágicos para poder viajar a través del tiempo y del espacio. Y entonces viajan a otros planetas, a otras épocas, a la época de los griegos, a la época de Amstaden, aquel alemán que llegó al Brasil y que casi se lo morfan o se lo comieron los habitantes de ahí, qué sé yo. Bueno, hay cuestiones filosóficas y científicas tratadas con mucha gracia. Hay un libro que se llama La llave del tamaño, en donde se inventa un mundo que ha cambiado bruscamente de tamaño, pero nadie se da cuenta porque
todas las cosas han variado el tamaño y entonces No se la gente perciben no las se magnitudes. percibe. Sin embargo, en aquel libro llamado El regreso de los brujos, que tuvo tanta fama hace muchos años que ahora nadie conoce, Pauwels y Vergier dijeron que todas esas historias donde el tamaño de las cosas aumentaba súbitamente o disminuía, podía detectarse fácilmente. Por ejemplo, si el mundo aumentara su tamaño, aun cuando lo hicieran todas las cosas y en forma proporcional, todos los jamones se caerían de los piolines. Porque la resistencia de un piolín es proporcional a su diámetro, pero esta proporción no es del todo directa. Entonces se necesita, a un aumento parejo del peso, se necesita mucho más tamaño del piolín. ¿Está claro? Tendría que variar la escala. O sea, un piolín que piolín. sostiene un jamón de 50 kilos, si el jamón empieza a pesar 100, un piolín, el doble de grueso no lo sostiene. Ahí está. Estamos yéndonos del tema. Yo solo quería recordar y recomendar los muchos libros que ha escrito Monteiro Lobato, en donde, entre otras muchas criaturas, aparece Osasí, ¿no? También se habla allí de otros animales o personajes de los mitos del Brasil que son muy interesantes y que no son muy conocidos en la Argentina. El último ser mítico de hoy es el Zapán Kutum, que lo he elegido para cerrar esto. Es una mujer morena en la plenitud de su vigor, ojos y cabellos negros, voluminosos pechos que se mueven al andar, produciendo el sonido onomatopéyico del que deriva su nombre, Zapán Kutum. Tiene manos pequeñas y blancas con las que acaricia a los niños que las mujeres dejan a la sombra de un árbol cuando salen a juntar algarrobas. Es proverbial que todas las mujeres que salen a juntar algarrobas dejan a sus niños a la sombra de un árbol. La Zapán Kutum cuida a esos niños, les quita el polvo de la cara y les da de mamar. También protege a los algarrobos, aunque no les da de mamar. Si el padre de la criatura, o si un tipo cualquiera, hace daño a un algarrobo, le roba al hijo y no se lo devuelve jamás. Ojo, no es tan buena la Zapán Kutum como una primera visión nos hace sospechar. Se ocupa también de avivar los fuegos que dejan encendidos los recolectores para ubicar el campamento por el humo. Bueno, un último dato. Cuando Zapán Kutum sorprendía a las personas que trabajaban con el algarrobo en medio de una fiesta, invadía la fiesta esta mujer y se apropiaba de algún paisano y lo mataba estrujándolo, discúlpeme usted, entre sus senos. Así que cuidado, porque muchas muchachas que yo conozco son en secreto la Zapán Kutum y puede confundirnos con algarroberos antipáticos y encontraríamos así un fin muy desgraciado, Sí. o no tan desgraciado. Hemos sido lindas historias todas. Sí, muy lindas. Fuimos a la discoteca y contamos estas y otras leyendas, y él también, el discotecario, contó leyendas un poco demasiado sencillas. ¿Sí? ¿Qué leyenda contó? Leyendas de un huevo que se transformaba en pájaro, por ejemplo.
Pero eso no es una leyenda, es Bueno, él dijo que la que él conocía era esa y que le parecía mucho mejor que todas las otras que le habíamos contado nosotros. Pero cualquier pájaro viene de un huevo, señor. Y también me contó el discotecario que había unos pájaros tales que su vuelo provocaba ríos. Se ponían a volar unos pájaros con perseverancia, siempre en un mismo rumbo, durante largos años, y al cabo de las edades, en la tierra, exactamente debajo de la ruta establecida del cielo por los pájaros, crecía un río. Y me dio como ejemplo un río que se llama justamente Río de los Pájaros, que es un río de la Argentina, y que es el río que también da el nombre a la República Oriental. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Vamos a escuchar la canción que corresponde a ese río, la canción que se llama Río de los Pájaros, por músicos que pertenecen al staff de este programa en algún caso. El Sexteto Cabernet nos canta entonces Río de los Pájaros, una leyenda inventada por nuestro discotecario.